Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Armando Segundo Enríquez Requena. Mi correo electrónico es asenriquer@gmail.com y mi celular es el prefijo país 591, número 60001363. En esta ponencia vamos a atacar el tema análisis de estado financiero y en este video en particular la parte A, perspectivas para el análisis. El índice de contenido de esta ponencia está compuesta por varios bloques. El primero de ellos, cuestiones previas y perspectiva. El segundo, posición financiera de la firma. El tercero, eficiencia financiera. Y el cuarto, rentabilidad. De todos estos temas, la temática de este video en particular es cuestiones previas y perspectivas. Cuestiones previas. Validación. Se asume que la información contenida en los estados financieros ha sido validada en cuanto a su adecuada clasificación, su exactitud y temporalidad. En cuanto a la base monetaria, se supone que la base monetaria de los estados financieros está adecuada y consistentemente representada en términos de la moneda en la cual se pactó cada operación. Y además se ha elegido adecuadamente el tipo de cambio a utilizar para la reexpresión de las partidas y transacciones en moneda extranjera en su equivalente en moneda nacional a la fecha del respectivo estado financiero. Consistencia. En los estados financieros se detectan inconsistencias como la siguiente. Primero, pasivo con saldos vigentes y ausencia de carga y gastos financieros. Esto es muy extraño, salvo que los únicos financiadores sean proveedores que no nos cobren intereses o que estemos en un periodo real de gracia en el cual la banca no devenga ni cobra intereses sobre los saldos insolutos. Existencia de bienes de uso e inexistencia del fondo y cargos por depreciación. Existencia de venta y ausencia de impuestos por pagar o trasladar y gastos asociados. Gastos por servicios personales y no existencia de pasivos, provisiones y previsiones por beneficios sociales. Cuentas por cobrar a clientes y ausencia de provisión para deudas incobrables. Existencia de realizables y ausencia de provisión para merma de inventario. También inversión en intangible y ausencia de cargo y gasto por castigo. Cuentas por cobrar al cliente y ausencia de ingresos financieros. El cambio de la cuenta de reserva suele ser superior al resultado neto de la gestión anterior. La cuenta de bienes de uso a valor original muestra una disminución sin que en el estado de resultados se consignen partidas como ingresos por venta de bienes de uso, costos por venta de bienes de uso, pérdidas por siniestro, cuenta por cobrar por seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Perspectivas para el análisis. Tenemos perspectivas y también tenemos los tipos de análisis. Por ejemplo, una perspectiva se da según el número de gestiones involucradas. En ese caso, las perspectivas son dos, o el tipo de análisis son dos, el estático y el dinámico. También tenemos la perspectiva en función de el corte a la información. En ese caso, el tipo de análisis son dos, el vertical o el horizontal. Por último, tenemos perspectivas según el número de empresas involucradas. Acá tenemos el análisis de la empresa en sí y la empresa y su entorno. Gestiones involucradas. En primer lugar tenemos el análisis estático. En este tipo de análisis se involucra solamente una gestión. El propósito de este análisis es concentrarse en dicha gestión a efecto de evaluar la posición financiera y patrimonial del negocio por el lado del estado patrimonial y por otra parte también concentrarse en los resultados del propio ejercicio. Reitero, el análisis se centra estrictamente en una gestión. Por esa razón se llama análisis estático. Análisis dinámico. ¿Cuándo el análisis es dinámico? Cuando en él quedan comprendidas más de una gestión. En este caso tenemos la gestión 1, la gestión 2, la gestión 3, la gestión 4 y la gestión 5. Este proceso analítico en que están involucrados 5 estados patrimoniales, por ejemplo, permite obtener
perspectivas o tendencias. Recordemos de que los estados patrimoniales contienen variables de stock y las variables de stock tienen vigencia y valor solamente en la respectiva fecha del estado patrimonial correspondiente. No tiene validez un día antes ni un día después. Y por lo tanto, la única forma de evitar de que al día siguiente de un balance las cifras cambien drásticamente es colocar los balances en una sucesión a efectos de apreciar si en ese proceso temporal han habido tendencias o comportamientos que no sean consistentes. ¿Ok? Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos la evolución de la liquidez entre la gestión 1994 y 1998. Ok. Corte de la información. Análisis horizontal. ¿Cuándo un análisis horizontal? Cuando se confrontan las partidas de un estado financiero. En este caso, por ejemplo, se pueden confrontar el activo circulante, que son el potencial de disponible para los próximos 365 días, versus el requerimiento de caja para efectos de honrar los compromisos pactados cuya amortizaciones, y servicios están comprendidas en los próximos 365 días. Esta es una confrontación de tipo horizontal. Igual podríamos confrontar los activos reales contra las obligaciones totales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto es un análisis de tipo horizontal. Si lo aplicamos al estado de resultado, el análisis horizontal podrá arrojarnos la relación existente entre el valor de los ingresos de la compañía versus los gastos variables de la compañía. Esta confrontación permitirá tener una noción de margen global de contribución. En este caso 2.4 menos 1.7 son 0.7 de margen global de contribución. Acá tenemos la confrontación de lo que son gastos e ingresos fijos. Los ingresos fijos son poco frecuentes en las compañías. En este caso el alquiler de galpones temporalmente ocioso. No es una empresa que se dedica al almacenaje, porque en ese caso el alquiler de galpones podría ser por metro cúbico día u hora, podría ser un ingreso variable. Bueno, en este caso lo que estamos confrontando aquí son los gastos fijos versus los ingresos fijos, y tenemos por lo tanto un gasto fijo neto que son 400 menos 13, 387. ¿Ok? Esos son los gastos que no dependen del volumen de actividad económica del negocio, sino dependen del simple transcurso del tiempo. También podemos comparar lo que son los gastos operacionales, los que están bajo el control de quienes manejan la gestión del negocio, contra los ingresos operacionales. En este caso, todos los ingresos que el público le ha generado como reconocimiento de la compañía por los bienes y servicios que ésta le prestan, han generado para esta un incremento potencial máximo de su patrimonio de 2.473 unidades monetarias versus 2.133, que fue el sacrificio que hubo que hacer a nivel operativo para generar, reitero, esta oferta de bienes y servicios. Por lo tanto, aquí tenemos un resultado operacional que es 2.4 menos 2.1, aproximadamente 0.3. ¿Ok? Gasto e ingresos extraordinarios. Esta confrontación tiene poco sentido porque ambas partidas son de carácter aleatorio y no hay ninguna interdependencia entre ambos. Son sucesos totalmente no vinculados. Acá, sin embargo, tenemos gastos financiero y monetario versus ingresos financiero y monetario. En particular, una empresa que se dedica al comercio, pero que maneja tarjetas de crédito, va a incurrir en gastos financieros por intereses, por el aprovisionamiento de capital de trabajo que puede hacerle o el sistema financiero, versus los ingresos que la misma compañía percibe por las operaciones de venta del crédito financiadas en este caso con tarjeta de crédito. ¿Ok? Aquí puede darse una confrontación entre el costo del dinero recibido y el ingreso por el dinero prestado, que en realidad no es dinero prestado, sino créditos de mercadería. ¿Ok? Gastos tributarios y transferencias no tienen al frente ninguna contrapartida. ¿Ok? Pero acá, reitero, estamos haciendo el análisis horizontal para el estado de resultado. Análisis vertical. El análisis vertical es aquel que se hace de arriba hacia abajo en los estados financieros. En este caso, ¿qué podemos ver acá?
Al hacer análisis en esta parte del balance, tenemos la estructura de los activos de la compañía. En este caso, la magnitud de los circulantes, los no circulantes, para decir aquellos elementos del activo que se van a convertir en disponibles dentro de los próximos 365 días versus aquellos que lo van a hacer en un tiempo mayor a ese plazo, ¿ok? Entonces, en esta compañía tenemos bienes de uso por una cifra muy significativa. Lo que hay que ver de qué tipo de empresa se trata, en este caso una mueblería, y en el caso de la mueblería, esta compañía optó por comprar maquinarias y equipos para hacer muebles, y eso explica la abultada cifra que maneja en bienes de uso, ¿ok? En diferidos tiene muy poco, vale decir, esta compañía no está aplicando recursos en la investigación y desarrollo, como por ejemplo compra de franquicias, compra de diseños, etcétera, etcétera. Eso en la era moderna es poco aceptable, porque más que tener fuertes inversiones en activos no circulantes y bienes de uso, una forma de lograr la complacencia del público demandante es ofreciéndole innovaciones permanentes, sobre todo a nivel de los productos, ¿ok? Sus terminaciones, sus diseños, etcétera, 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 su funcionalidad, su seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al hacer este análisis vertical vemos cuál es la estructura de los recursos con que dispone la compañía. Recordemos que en algún instante hablamos de que además de las formas tradicionales de financiamiento para la compañía, que implicaba aporte de capital y obligaciones con la banca y con proveedores, había muchas otras alternativas de financiamiento no tradicionales como el comodato, los riesgos compartidos, el que se llama joint venture en inglés, lo que es el leasing o alquiler con opción a compra, el alquiler mismo sin opción a compra, etcétera, etcétera. Todas estas formas implican que los elementos que a partir de ellos pasan a estar disponibles para la compañía no aparecen aquí en los activos, ¿ok? Eso aquí no lo podemos detectar porque, reitero, esos bienes simplemente no aparecen acá. Y acá tampoco aparecen obligaciones vinculadas, salvo que no hubiésemos pagado el leasing, aparecería entre los exigibles de corto plazo, ¿verdad? Ok, pero aquí a esta altura y con esta desagregación del estado financiero no podríamos percatarnos. Bueno, ¿qué estamos viendo con un análisis vertical acá? Lo que estamos viendo es que las obligaciones globales de la compañía alcanzan a 992 y el patrimonio a 1214. Significa de que los socios están agregando más que los no socios, lo cual puede ser placentero para aquellos, por cuanto la quiebra de la compañía arrastraría a los socios con mayores elementos perdidos que los que son acreedores propiamente tal. Después, los activos reales valen 2.1 y las obligaciones 1. Por lo tanto, hay una relación de 2 a 1 en cuanto a garantías reales respecto a obligaciones totales, lo cual también podría tranquilizar a los acreedores. Pero aquí nos hemos pasado sin darnos cuenta de análisis vertical horizontal. Verticalmente lo que importa aquí es la estructura del activo o de las participaciones. En este caso en particular, los activos de corto plazo son 200, los de largo plazo son 800, o sea, hay una fuerte porción de deuda que seguramente fue con la que financió la compra de activos fijos que está a largo plazo. Pero lo central es que la deuda global alcanza 992, mientras que el patrimonio 1214. De eso el capital es 881, el resultado del ejercicio es tremendamente grande, las reservas son significativas. Esta es la estructura del patrimonio, ¿ok? Los socios aportaron 881, tienen reservas por 100, que equivale a un octavo. Eso significa, un octavo significa bueno, algo así como un 13%, y 233 que equivale, bueno, a 25% del capital. Aquí tenemos 300 partido por 8 por 4, 32, 25% del patrimonio se ha generado por acumulación de resultados de ejercicio, ¿ok? Eso es el análisis vertical. El análisis vertical tiene esta característica, va de arriba hacia abajo, en este caso en el estado de resultados. Acá lo que tenemos es cómo se componen los gastos. Los gastos variables son 1.7, esto depende de la actividad económica. Los gastos fijos son 400, los gastos operacionales son 2100, y los gastos extraordinarios, financieros y tributarios alcanzan a 100 más 140, son 248,
son 2,88, o sea, son poco significativos en relación con los gastos operacionales. Si hacemos el análisis por el lado derecho, tenemos que los ingresos operacionales están constituidos fundamentalmente por ingresos variables, como no podría ser de otro modo, y los gastos extraordinarios han sido importantes, sobre todo porque se han vendido bienes de uso, se ha recuperado parte de las cuentas por cobrar declaradas incobrables en la gestión pasada, y los gastos financieros han sido de menor monta. Vale decir, en el análisis vertical nos muestra de que los ingresos fundamentales son los ingresos operacionales y dentro de esto los ingresos variables. Ahora, ¿qué pasa si el estado mismo anterior lo ordenamos en forma, lo que se llama, por estado de resultados por pasos múltiples? El análisis vertical tiene mucho sentido. Por ejemplo, dice aquí el margen global de contribución son 7,17, producto de que el público nos reconoce 2.450 como valor por los bienes que transferimos, y el sacrificio directo y variable que implica obtener estos recursos significa 1,7. ¿Ok? De esos costos de producción vendidos son 1,5 y la comisión de vendedores 141. 700 son aproximadamente un 33% de margen de contribución. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la misión de este margen de contribución? Cubrir los gastos fijos o partidas, gastos fijos o partidos estructurales, que son 387, lo cual implica de que el resultado de operaciones son 330, el extraordinario aporta con 109, lo cual hace que el resultado bruto es 439. Es muy importante reiterar que este 109 que contribuye a este 439 no puede ser considerado como producto de la gestión, por cuanto son elementos aleatorios. La partida financiera, el gasto financiero neto es 103, eso lleva el resultado a 336, y la partida tributaria de los 336 nos consumen 102, impuestos, patentes y donaciones, fundamentalmente impuestos. El resultado neto de operación son 233, que aproximadamente un 8 o 9% del ingreso variable. Este es el análisis de tipo vertical. Número de empresas involucradas. Por número de empresas involucradas tenemos análisis de empresa en sí. Acá tenemos el análisis de esta compañía en particular, Mueble del Oriente SRL, perdón. Y también tenemos el análisis de empresa en sí y su entorno, como en este caso. Acá tenemos el balance patrimonial de la mueblería versus el balance patrimonial de las mueblerías, o sea, de la industria. Esto es muy interesante porque nos permite visualizar cómo es la estructura de los activos en la industria respecto a nuestra propia estructura, y ver en qué medida nuestra estructura está alejada en la que está prevaleciendo en el conjunto de las compañías que configuran el sector al cual pertenecemos. Acá tenemos un índice de liquidez, acá tenemos un índice de liquidez, podemos comparar si nuestra liquidez está o no acorde con lo que está pasando con el sector, las obligaciones totales, los activos reales versus obligaciones totales. Tenemos 100 contra 40, o sea, tenemos 2.5 activos reales por cada peso endeudado. Acá tenemos 2.1 contra, tenemos 2, o sea, la industria está mucho más sólida en cuanto al respaldo de sus obligaciones. El patrimonio son 72 contra 39, se duplica, casi duplica las obligaciones totales. Acá nosotros estamos con un poquito, 1 punto y tantas veces nomás, o sea, no duplicamos. Por lo tanto, en general podemos concluir que patrimonialmente nuestra compañía está menos sólida que la industria en general. Eso nos debe dar que pensar. Muy bien, ya hemos terminado este video. Como les he señalado al comienzo, disponen de mi correo electrónico asenriquezr@gmail.com para hacerme comentarios, consultas, aportes, críticas, etcétera, etcétera. Todas serán igualmente bienvenidas. Además de eso, disponen de mi teléfono, mi celular es prefijo país 591, número 60001363, a través del cual pueden llamarme, mandarme mensaje o también usar el servicio WhatsApp. También los invito cordialmente a que visiten mi cuenta en YouTube. Para hacerlo basta con que hagan un clic sobre este link y se va a desplegar esa página.
Ahí hay 197 videos, con estos 198, y creo que en esta pasada vamos a superar los 200 videos. Muy bien, también estando allí pueden suscribirse. Hoy día tenemos 102 suscritos, no es una gran cifra, pero para mí es un reconocimiento el hecho que la gente se suscriba. Igual que Nerón, los invito a hacer un like o no like a mis videos. Eso para mí son señales inequívocas de que lo estoy haciendo bien, más o menos o mal, y eso me llevará necesariamente a superar la calidad de mis videos. Finalmente, si es que así lo estiman conveniente, les ruego compartir este material, ya que la labor apostolar del docente y el autor de material académico es difundir y compartir el conocimiento a efecto de que sea utilizado positivamente para la elevación del bienestar de la población de este hermoso país. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuevamente me despido cordialmente de ustedes y lo espero en la parte B de esta ponencia. Hasta luego.